Bueno, es momento de recibir a Federico Comesaña, que viene a hablar de precios, inflación, de todo, básicamente, de lo que nos va a Bienvenido, ¿qué repercutir. tal, Muchas Fede? gracias. Un buen mediodía para todos. Sí, vamos a analizar los últimos datos de inflación, pero sobre todo entender un poco qué es lo que está atrás de la suba de precios, qué es lo que está motivando a que los precios se aceleren y en este caso también en las vísperas de una ronda de consejo de salarios que incluye la mayoría de los trabajadores, pero donde la inflación va a marcar de alguna manera el contexto y el punto de partida para esta recuperación que promete el gobierno y que los trabajadores ya desde el PCNT han dicho que la van a exigir contundentemente. Entonces, veamos primero cuál es el escenario reciente en términos de inflación. Si vemos la primera gráfica que preparamos, vemos este tobogán a partir de septiembre del año pasado, donde hay una suerte de baja de las presiones inflacionarias, desde aquel 10% que se alcanzó en el tercer trimestre del año pasado, bajando en 6 bajas consecutivas hasta marzo, este 7,3 que vemos acá, y luego un último registro en abril donde la inflación sube a 7,6. Es decir, el dato que se conoció este mes es de aumento de la inflación, pero luego de 6 meses de caída, y no es una suba muy significativa en relación a las bajas que hemos visto en los últimos tiempos. Con lo cual es un panorama que está más controlado que el año pasado, cuando a esta altura del año estábamos con una inflación de 9,4. Sin embargo, hay algunos elementos a tener en cuenta en torno a la inflación cuando lo vemos y vamos desagregando un poco, nos vamos metiendo dentro de la canasta de bienes y servicios que consumen las familias uruguayas. Y si lo desagregamos por los 13 grandes rubros que incluye la canasta de consumo y lo separamos en 3 grupos, los que están subiendo por encima del 9%, que es un nivel de inflación relativamente alta. El 9% es lo que los analistas consideran, bueno, una franja en la cual el gobierno ya empieza a tomar medidas e intenta evitar lo que a veces se maneja como cierta tragedia de superar los 2 dígitos de inflación. Entonces, el 9 es como una suerte de techo psicológico, claro, que opera mejor que el propio techo que se plantean en las metas que traza el Banco Central junto con el Ministerio de Economía, que suelen incumplirse y es muy raro que en Uruguay se cumplan esas metas. Pero bueno, este techo del 9 nos permite definir 3 grandes rubros que son los que están subiendo por encima. Son alimentos y bebidas, restaurantes y hoteles y educación. ¿Siempre son los mismos 3? No necesariamente, a veces cambia, pero sí es cierto que en los últimos tiempos hay cierta inercia con estos rubros. Y ahora vamos a entender un poquito bien de qué se trata en cada uno de estos 3. Pero después tenemos otro conjunto que son los que suben entre el 7 y el 9%. Y después hay otros que también vale la pena tener en cuenta, que los rubros que suben por debajo, es decir, que están dentro del rango meta, e incluso hay uno de ellos que es el transporte que baja. ¿Qué pasa con el transporte? Bueno, el precio de los combustibles se ha visto estable durante el último año, y otros elementos que están asociados a los precios del petróleo han bajado porque el petróleo se dio desde un nivel en el que estaba muy alto, principalmente a raíz de la invasión rusa en Ucrania. Eso ayuda. Es decir, si esto no se estuviera procesando, si el transporte no bajara de precio, la inflación sería más alta de lo que hoy es. Quiere decir que hay rubros que, por el contrario, y entremos ya en lo que es alimentos y bebidas, que sube un 13%, que si fuera por ellos la inflación sería todavía más alta. Entonces, estamos teniendo algunos elementos que están haciendo que circunstancialmente alimentos y bebidas, educación, estén por encima, pero hay otros elementos también que son circunstanciales y están jugando en la otra dirección. Federico, te hago una consulta. Hablamos en esta suba que hemos tenido en esta última medición, ya de efecto sequía por lo que estás diciendo en la parte de alimentos y bebidas. Exactamente. Si vemos en pantalla la gráfica que acá lo que tenemos es la suba de los alimentos por grandes grupos. Y cuando vemos los alimentos por grandes grupos, hay 2 que se despegan.
que son hortalizas, tubérculos y legumbres, que suben 49,5%, no ya en 12 meses, sino en lo que va del año. Tenemos frutas y frutos secos que suben 38% en lo que va del año, con lo cual acá lo que vemos es el efecto de la sequía, que es lo que hace que los alimentos suban por encima del resto de los rubros. Y hay otro elemento que entra a jugar. Acá lo que vemos son la evolución de los precios en el último año. Marzo contra marzo. Esto lo estamos terminando en marzo. ¿Por qué? Porque le vamos a poner encima otra serie, que es la de salarios. Y la serie de salarios lo que nos muestra es que veníamos de un entorno en el cual los salarios subían por debajo de la inflación, que es esta área de acá, marzo del año pasado, y ahora los salarios están subiendo por encima de los precios. 10,5 contra 7,3 de los precios. Esto ayuda a recuperar poder de compra perdido, pero también pesa en rubros que son intensivos en el factor trabajo, donde los sueldos pesan mucho en la ecuación de costos, y eso hace que, por ejemplo, la educación suba por encima del 9%, la salud casi que bordeando el 9%, y eso también es un componente inflacionario. Y cuando se dan situaciones coyunturales como esta, que todo el mundo está hablando del tema del agua, de lo que se ha disparado el precio del agua embotellada, obviamente estoy hablando. Cuando se dan esas situaciones coyunturales, que estas las podemos prever fácilmente por un mes más, ¿incide o al ser un solo artículo no tiene tanta incidencia? Habría que ver cuánto pesa puntualmente en la canasta de consumo. Claramente, cuando un precio sube, empieza a acaparar más dentro de la canasta, pero de todas maneras, en las ponderaciones que se manejan hoy, no va a tener un impacto significativo, es decir, no va a mover la aguja de la inflación y tampoco va a permitir cambiar la dinámica de un fenómeno que se mueve justamente por otros elementos que van por otro carril. Lo que sí puede mover la aguja es lo que pasa en consejos de salarios. Decíamos, ahora los sueldos están subiendo por encima del 10, y eso tiene que ver con que se vencieron consejos anteriores, acuerdos anteriores, había cláusulas de indexación que hacía que, bueno, si se había perdido poder de compra, se recupera sobre el final del tramo del acuerdo, y eso hace que circunstancialmente los salarios suban por encima. Y eso ya se traslada a la inflación. Con lo cual va a haber que tener cuidado en ese sentido en la próxima ronda, que por un lado tenemos una promesa que coincide además con el ciclo electoral en campaña, ¿no? De recuperar poder de compra, una variable que además la oposición no va a perdonarle al gobierno y va a ser usada y apalancada para conseguir votos durante la contienda electoral. Y luego tenemos otros fenómenos, como es el de la sequía, que todavía deja su huella y va a seguir dejando su huella a nivel de los precios. ¿Vas a hablar de las expectativas? Un poquito nada más, Bien breve. simplemente mencionar que lo que los analistas ven es una inflación relativamente estable en el corto plazo, es decir, cerrar el año con 7,3, muy parecido a los niveles actuales, y en el largo plazo, que es lo que ven en pantalla, y si bien ha aumentado en el último tiempo la expectativa, esto es, que ven los analistas a 24 meses, se mantiene relativamente acotada en este techo de 7 y este piso de 6,6, con lo cual no hay grandes novedades en ese frente. Un gusto recibirte. Muchísimas Federico. gracias. Que pasen Federico. lindo, hasta luego. Gracias. Pausa, última, ya venimos.